y se encuentra en Primera de Juan capítulo 4. Voy a leer el verso 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por los hermanos aquí presentes que han venido con deseo en sus corazones de recibir ese alimento, tu palabra, Señor, para nutrir sus vidas. Te ruego, Dios, que los bendiga, Señor. Que todo lo que sea explicado en tu nombre sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Y así, oh Padre, bendice a los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Que hasta allí llegue tu palabra. Que la presencia tuya se manifieste con poder también en sus vidas. En Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que más nos cuesta en la vida, aunque seamos cristianos, aunque tengamos fe, es precisamente enfrentar esos grandes desafíos y esas grandes presiones. A veces uno no entiende por qué suceden ciertas cosas en la vida. Y uno se pone a analizarlas, ¿no? Y a repensar y a mirar atrás. ¿Por qué estas cosas han sucedido en mí, en mi familia o en otra persona? Pero lo cierto es que siempre la invitación que encontramos en la Biblia es a no tener temor, a confiar en Dios. Las palabras del propio Jesús nos aclaran algo muy importante. El hecho de que nosotros tengamos fe no nos exonera para nada de los problemas y las dificultades del mundo presente. O sea que tanto un creyente como un no creyente van a tener que atravesar las mismas circunstancias y adversidades y problemas comunes a todos los seres humanos. Ahora, la manera en que enfrentamos esos desafíos, la manera en que tú y yo sobrepasamos por encima de las tormentas, eso es lo que cuenta en nuestra vida, eso es lo que nos define como cristianos, como personas de fe. Hay una historia que quiero contarles en esta mañana. Resulta ser que había una joven estudiante que, como quizás algunos de nosotros, llegaba tarde a todo. Si iba a la escuela, llegaba tarde. Si tenía una cita para el médico, llegaba tarde. Nunca estaba a tiempo para nada. Siempre había alguna dificultad, algún problema. Y yo no sé, a mí también me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que quiero estar temprano en un lugar y empiezan a surgir obstáculos. O a usted nunca le ha pasado cuando va manejando y tiene quizás, por ejemplo, una cita para un médico, que de momento enfrente de usted hay un accidente y usted tiene que esperar ahí tranquilamente. Bueno, esta joven llegaba siempre tarde a todo. Entonces el maestro de la universidad le dijo, mira, si tú llegas temprano el último día de clase, yo te voy a dar A, que es la máxima calificación en este curso. Y ese día esa joven se levantó como nunca antes, más temprano, lo hizo todo, se preparó, salió en su carro hacia la universidad y ya cuando estaba a menos de una milla, un tren. Y ella dijo, bueno, tengo que esperar que pase el tren. Y lo esperó, pero el tren se detuvo. Pero no terminó la historia ahí. Habían unos constructores trabajando en un puente que había donde ella había parqueado arriba y de momento se cayó un bloque y golpeó el capó del carro. Y entonces ella se preguntaba, bueno, ¿de qué sirve que yo me haya hecho el propósito de llegar temprano si al final no pude cumplirlo y además el carro terminó con tremendo abollado? A veces nosotros podemos pensar de esa manera simplista, de decir, bueno, ¿por qué vale la pena creer en Dios? Si también vamos a pasar por los mismos problemas y dificultades. Y muchas veces nosotros incluso podemos cuestionar el amor
y la grandeza de Dios. Porque siempre que hablamos de Dios tenemos que recordar que hablamos de si Dios es capaz de hacer algo o no para cambiar el curso de nuestra vida. Siempre hablamos del poder de Dios, del amor de Dios. Y cuando las cosas no suceden o no las comprendemos, nosotros podemos incluso caer en una crisis de fe. Ahora, miren lo que nos dice la carta a Primera de Juan. Nos dice aquí que esta carta fue escrita para cristianos de aquel tiempo que sentían que el mundo en que ellos estaban desarrollando su fe era muy hostil, que incluso se habían introducido algunas filosofías mundanas y algunas falsas doctrinas dentro de la comunidad cristiana. Había algunos maestros que estaban enseñando que este Jesús del cual predicaban nunca había habitado en la carne. No había, o sea, estaban negando la encarnación del Hijo de Dios. Este Jesús para ellos era como una idea que estaba en la mente de las personas, pero realmente nunca había habitado en la carne. Y esto era una herejía muy grande en aquel tiempo, y una de las cosas a veces más difíciles de probar es cuando usted escucha a predicadores incluso en la televisión, y porque tienen mucha elocuencia y un gran conocimiento, entre comillas, de las Escrituras, muchas personas que no han estudiado profundamente el contexto de los textos bíblicos pueden ser confundidos. Nosotros podemos ser atrapados por esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas que polulan alrededor del mundo. En todas partes usted escucha cada cosa terrible. Después, como decía el propio Señor, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros sabemos que eso que está testificando es mentira, porque niega el carácter de Dios tal y como se nos ha revelado en la persona de Jesucristo. Hoy en la mañana hablamos de esa importante clase, ¿verdad? El que tiene el Hijo tiene la vida, y Cristo habitando en nosotros. Cristo como fuente de poder y de revelación, como fuente también a través del Espíritu Santo que imparte en nosotros para discernimiento de la verdad divina. Es muy importante que nosotros, mis queridos hermanos, estemos alerta a esas falsas enseñanzas, pero sobre todas las cosas que nosotros tengamos como realidad en nuestra vida a Jesucristo. Usted no quiere perderse en los caminos de Dios, mire el ejemplo de Jesús. Mire tal y como nos ha enseñado la palabra de lo que hizo Jesús, de los milagros que hizo, del carácter de su obra, de su enseñanza, de su vida, de su amor. Ahora, fíjense lo que estaba pasando aquí en estas circunstancias. Polulaban todas esas falsas enseñanzas, el docetismo y otras más, y ellos tienen que estar alerta. ¿Y qué hace el autor? Les habla de que prueben esos espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esta es una de las doctrinas más importantes que nosotros encontramos en los evangelios. Cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, allí nos dice esa verdad importante de que es del Hijo de Dios, vino y puso morada entre nosotros, habitó entre nosotros. Como dice el propio Juan en el capítulo 1, verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que la gracia y la verdad que nosotros necesitamos para la vida están escondidas en su Hijo, en Jesucristo. Por eso siempre el llamado es, este es mi Hijo amado, a Él oír, a Él escuchar. Tenemos muchas voces en este mundo. Constantemente usted está escuchando, no solo en el mundo, sino en los círculos cristianos, teologías falsas. Teologías, predicadores que solo te hablan de una siembra, predicadores que solo te hablan de la prosperidad. Yo no tengo nada en contra de la prosperidad y que las personas salgan adelante en la vida, pero eso no es una doctrina esencial del Evangelio de Cristo. La doctrina esencial
es que Cristo ha venido a cambiar el corazón humano, a cambiar la voluntad humana para que nosotros nos entreguemos a Dios, para que vivamos conforme al plan de Dios. Es muy importante que en estos tiempos nosotros, lejos de amedrentarnos por los problemas que vemos a nuestro alrededor, nosotros nos fortalezcamos en la fe. Nosotros estemos firmes en la fe. No olvidemos estas palabras de Jesús. En el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a tener que enfrentar muchos problemas. En el mundo va a haber muchas personas y va a haber falsos maestros. Va a haber circunstancias, va a haber problemas. Porque es parte de la vida. Las contradicciones muchas veces no son para mal. Las contradicciones que nos suceden a nosotros mismos como seres humanos, Dios las permite, mi querido hermano, precisamente para que nosotros reafirmemos nuestra fe, nuestra confianza absoluta en el poder de Dios, en el amor de Dios, en que Dios se hace presente en nuestra vida para alertarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en todas esas verdades que hemos recibido desde que conocimos a Cristo. Mire, piense cuántos maestros de fe han pasado por aquí, cuánta gente le ha enseñado del camino de Dios, cuántos pastores, cuántas personas de bien y hermanos de fe le han instruido en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no escudriñamos, si nosotros solamente nos conformamos con venir un día a la semana, escuche bien, un día a la semana a escuchar esta pequeña reflexión sobre la palabra de Dios, y usted en su casa no lleva una vida de estudio, y usted se queda en la superficie y no profundiza en lo que la palabra le quiere transmitir a usted en su realidad humana, porque el pastor o el líder que esté predicando, quien sea que sea, pues no puede conocer todas sus necesidades y problemas. Y es por eso tan importante que cada mañana, cada día, usted escuche la voz de Dios. Porque durante todo el día va a escuchar muchas voces que muchas veces lo alejan de la presencia de Dios. Muchas voces tentadoras. Esas voces tentadoras puede ser el mismo sistema creado por el ser humano. El sistema creado por los seres humanos, como cualquier sistema, es un sistema muchas veces que lejos de acercarnos a Dios, nos entretiene en muchas cosas, nos empuja en la búsqueda de esa prosperidad material con el descuido de la prosperidad del alma. Si nosotros nos damos cuenta cómo vive el ser humano, cómo viven los seres humanos hoy en día, pónganse a pensar que viven consumiendo una cantidad de narcóticos tremendo, porque la ansiedad, la tristeza, la depresión ocupan un lugar muy importante en la vida. Y no estamos hablando de personas que son pobres. Estamos hablando de personas que han sido millonarios y que han tomado decisiones drásticas para su vida, e incluso han perdido la vida. Personas que tienen toda la prosperidad y el éxito, incluso tienen sus matrimonios, y sin embargo no son felices, porque esa plena felicidad para el ser humano solo la da Dios. Como decía Pascal, hay un vacío en el alma humana que solo Cristo puede llenar. Y hasta que Cristo no haga morada en ti y habite en ti y se haga realidad corporal en cada una de tus decisiones, tu vida no va a cambiar, porque tu carácter no ha cambiado. Y el único que puede cambiar el carácter humano, la voluntad egoísta y narcisista a veces del ser humano, es precisamente Dios. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros escuchemos estas palabras, porque a veces nos podemos sentir confundidos, porque no es como el tiempo de antes. En el tiempo de antes, la comunicación no había llegado a un grado de desarrollo como el que tenemos ahora. Ahora las noticias vuelan en fracciones de segundo de un punto geográfico a otro. De Estados Unidos a la China, a Japón, usted puede conocer la información más rápida y más dramática que usted se puede imaginar. Sin embargo, en el tiempo aquel todo era más lento, todo tardaba más. Eso quiere decir que en el tiempo de hoy nosotros tenemos un gran desafío. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo funciona el mundo moderno. La vida moderna funciona tan rápido, es tan veloz, que no nos da tiempo a pensar ni siquiera en nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted se ha dejado de atender
su cuerpo, sus necesidades, algún problema de salud, porque usted está muy ocupado en el trabajo. Esas son las presiones, las ansiedades, las cosas que están sobre usted. Usted quiere alcanzar grandes logros, usted tiene metas, y es muy importante que tengamos metas. Pero no olvide nunca que la meta suprema del cristiano es la vida eterna. Que cuando no tenemos a Jesús, no tenemos la vida, como decía yo en la clase. Si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Pero si no tienes a Cristo contigo, tú estás muerto. Muerto en la vida, sin sentido y sin esperanza. Pero porque tenemos a Cristo, nosotros recobramos en el tiempo presente y con las dificultades que enfrentamos esa esperanza. Mira lo que nos dice el escritor de Primera de Juan, aquellos primeros cristianos, y que también es palabra para nosotros. No tengamos temor, no estemos afligidos, no estemos preocupados, no nos dejemos llevar por las corrientes de este tiempo, sino todo lo contrario, seamos transformados. Como nos dice también la carta a los romanos, seamos transformados, ¿verdad?, por el amor de Dios. Dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Qué significa esto? Que la fe que tú y yo tenemos en Jesús es suficiente para superar cualquier dificultad. Amén. Que cuando usted vive con confianza, su vida cambia, su vida es diferente. Usted tiene paz. Porque una de las cosas más difíciles es tener paz en medio de las circunstancias difíciles. Cuando todo nos sonríe, como decía un coro que cantábamos allá en Cuba, qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te van bien, ¿verdad? Pero yo le alabo en mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica en mi ser. Qué bueno es alabar a Dios cuando la vida nos sonríe. Qué bueno es estar presente aquí cuando usted no tiene ningún problema. Pero mucho mejor, muchísimo mejor es alabar a Dios aún en medio de sus quebrantos, aún en medio de sus desafíos, aún cuando las personas no lo comprenden. Pero no solo alabar y amar a Dios, también implica amar al prójimo. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Usted quiere conocer si una persona de verdad está buscando de Dios y tiene a Dios presente en su vida. Mire cómo trata a las demás personas cuando esas personas no le son afines, cuando hay cosas extremas que suceden en su vida. La pregunta es, cuando llega todo eso a tu vida, ¿sigues amando? ¿Sigues amando como Jesús? Y amar es un riesgo, hermano. Amar como Dios Jesús lo tomó por ti y por mí. Jesús lo tomó en la cruz del Calvario. Él asumió ese riesgo, asumió la negación humana, asumió bofetadas. Muchos de los que estaban allí escupieron su rostro, lo flagelaron. Y Jesús allí en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Amar tiene un costo. Es difícil amar como Jesús. Por eso, cuando nos hieren, cuando nos faltan, cuando no son amigables con nosotros, porque vivimos en un mundo competitivo, cuando las personas que están a nuestro alrededor se oponen a nuestros sueños y proyectos, cuando hay cosas que se traban en el caminar de la fe, nos cuesta amar. Se nos hace difícil amar en tales circunstancias. Se nos hace difícil amar a las personas. Pero ¿quién es el mayor? Porque si no amamos como Jesús amó, si no perdonamos como Jesús perdonó, si no aceptamos a las personas como Dios acepta a todos por igual, si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano y lo despreciamos y no lo apoyamos, la palabra es clara. Y la palabra nos dice, mentirosos sois. Soy falsos en su fe. Porque no podemos desligar la fe del amor. La fe y el amor es una misma cosa. Por eso los ejemplos de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que actuó con misericordia. Aquel que vio al necesitado. Aquel que salió a socorrerlo. Aquel que lo apoyó. Aquel que lo sostuvo. Ese es tu prójimo. Cualquiera es tu prójimo. Solamente tienes que ver en el otro la necesidad profunda, no solo de cosas materiales,
sino la necesidad profunda que tiene ese que a veces te hace sentir mal, la necesidad profunda que tiene de Dios. Porque eso es lo importante. Hay una historia que nos habla de un hombre que caminaba por las calles de Filadelfia y estaba buscando empleo, y allí se encontró con un señor que se llamaba Stephen Girard, un hombre muy rico y conocido de negocio en aquella ciudad. Y aquel hombre le dijo: mira, ando buscando empleo. Y él le dijo: ok, yo tengo empleo para ti. Vas a coger esta pila de ladrillos que hay aquí y la vas a poner al lado de la cerca. Y el hombre hizo sin chistar todo lo que le había dicho Girard, cogió cada uno de los ladrillos y los fue apilando en la cerca. Luego, al otro día se volvió a presentar ante este hombre de negocio y le dijo que si había trabajo para él. Y él le dijo: sí, cómo no, ahora coges todos los ladrillos de aquella cerca y los pones en este lugar. El hombre no dijo nada y cumplió con lo que le había dicho el dueño. Y él le dijo: te contrato, tengo confianza en ti, porque confiaste en lo que yo te dijera. A veces nosotros no entendemos lo que sucede en la vida. Dios tiene un panorama general de nuestra historia. Dios ve el big picture, como dicen aquí, el cuadro completo. Nosotros simplemente estamos viendo de nuestra vida momentos fragmentados. A veces lo que tenemos es un reflejo de nuestra realidad un poco confuso de quiénes somos y de quiénes son nuestros hermanos y amigos y vecinos. No nos conocemos. Cada vez que yo oigo a alguien emitiendo un criterio de alguien, juzgando o haciendo una crítica sin amor, lo que siento es pena. Porque a eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, como dice aquí en la palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todos los que aman nacen de Dios y conocen a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cuántas maneras tenemos tú y yo? ¿Y cuántos desafíos tenemos en este mundo sin amor? En un mundo materialista, en un mundo que tiene la falsa expectativa en la mente de la gente que porque tener un carro del año o ganar una cierta cantidad de dinero, usted va a ser la persona más feliz del mundo. Eso es falso. Eso es una gran mentira. Y el mundo la cree. Y el mundo va detrás de eso. Y es mentira. Usted puede ser la persona más feliz. Y está comprobado psicológicamente y científicamente que personas en una aldea son felices. Niños en África son felices. No estoy negando la prosperidad material, pero sí quiero llamar la atención en todas esas corrientes de pensamiento, en todas esas filosofías, en todas esas predicaciones de la prosperidad material que no van acompañadas de un amor sincero y verdadero a Dios y al prójimo. Todo eso es falso, es mentira. Eso no es la vida abundante y plena que Jesús promete al ser humano y por la cual Él murió en la cruz y por la cual derramó su sangre para que vivieras esa vida, para que la disfrutaras, para que gozaras de los momentos más simples de tu vida y pudieras honrarle y pudieras no solo bendecir tu vida, sino bendecir también a aquellos que te rodean. Decía un rabino judío, Harold Kurzner, decía: el desafío para nosotros es continuar amando a Dios y al prójimo a pesar de las circunstancias, a pesar del mundo hostil, a pesar de los falsos maestros, a pesar de las filosofías mundanas, a pesar de todo lo que nos venden en el mercado, seguir amando a Dios y seguir amando al prójimo. Eso es lo más importante en la vida. Eso es lo que nos va a hacer sentir plenos y realizados como seres humanos, cuando eres capaz de mostrar amor aún a aquellos que no están a tu lado. Había una historia, y con esto quiero terminar. Dice que había un niño en un campamento de verano y recibió una caja de galletas de sus padres. ¿Sabe las cosas que pasan en los campamentos? Y parece que hubo uno de los compañeritos que vio dónde estaba la caja de galletas y se la llevó y se la comió. Y él estaba muy enojado por eso. Alguien me ha robado mis galletas, alguien se cogió lo que me trajeron mis padres. Entonces el instructor, el maestro
de allí se acercó a él y le dijo así: mira, Bill, sé quién te robó tus galletas. ¿Me ayudarás a enseñarle una lección? Y el niño responde: bueno, supongo, pero ¿no lo va a castigar? Y el consejero dijo: no directamente. Eso solo haría odiarte. Tengo una idea. Primero, antes que todo, ve y pídele a tu madre que te envíe más galletas. Y el niño hizo exactamente como su consejero se lo solicitó. Y unos días después llegó una caja de galletas. Luego el consejero dijo al niño: el niño que robó sus galletas está justo en el lago. Te sugiero que vayas allí y compartas tus galletas con él. Y el niño entonces protestó: pero él es el que me robó. Lo sé, dijo el consejero, pero vamos a ver qué sucede. Una hora después, el consejero vio a los muchachos subir a la colina. El ladrón tratando de hacer que su nuevo amigo aceptara su brújula en pago por las galletas robadas. Y la víctima se negaba tan firmemente diciendo: bueno, algunas galletas viejas no importan tanto. Esta historia tan simple e infantil nos ilustra de cómo debe ser la vida cristiana. Así de simple. A veces nos hiere, a veces la gente no nos comprende, a veces no nos acepta. Pero lo importante es que nosotros, sea cual sea el ambiente a nuestro alrededor, nosotros siempre mostremos amor y misericordia para con todos. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra como una enseñanza que los alimente y los fortalezca en medio de su caminar. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas básicas que conocemos, Padre, pero que en el diario vivir y en las decisiones cotidianas olvidamos, Señor. Necesitamos aprender de ti, Padre. Necesitamos aprender de ti, Jesús, de tu ejemplo de amor, de tu vida entregada por todos, Señor, de tu vida dada como fruto de ese amor divino para salvarnos, para redimirnos. Te ruego, Padre, que toda esa influencia negativa que pueda haber en los medios, en este mundo en que vivimos a nuestro alrededor, sea disipada por tu enseñanza, por tu verdad, Padre. Porque tu palabra es una verdad que trasciende los tiempos y la historia. Tu palabra es viva y eficaz, que transforma el alma. Permite, oh Padre, que ese amor tuyo sea derramado en nuestros corazones, que podamos vivir amándonos los unos a los otros, perdonándonos cuantas veces sean necesarias en la vida, porque tú nos diste ese ejemplo, porque tú nos amaste, porque tú nos perdonaste y porque es la única manera de sentirnos felices y vivir a plenitud en esta tierra. Así, oh Padre, que el odio, que el rencor, que todos esos sentimientos negativos que muchas veces llevamos en nuestros corazones sean quitados de nuestro interior, Señor. Que tú nos limpies con tu amor, Señor. Que tú nos purifiques con tu palabra verdadera y que podamos llenarnos siempre de tu presencia y de ti, Jesús. Así, oh Padre, bendice a cada vida, bendice cada familia. Quédate con ellos siempre, porque en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén y amén.